Este video tratará acerca de aplicaciones que tienen las medidas de tendencia central a diversos problemas y cálculos que se efectúan con cada una de ellas. En específico, nos referiremos, por ejemplo, a las variaciones que puede tener la media aritmética en el caso que varíen los datos. Sabiendo que el promedio o media aritmética se define como x barra como la sumatoria de todos los datos x sub i dividido en n. Esa es la fórmula general del promedio de un conjunto de datos. Supongamos a su vez que tenemos estos datos 6, 4, 7, 1 y 10. ¿Ya? Calculamos su promedio. Es bastante simple. El cálculo, de hecho, es sumar todos estos valores y dividir el total por 5. 6 más 4, 10, más 7, 17, 1, 18 y 10, 28. Y eso da 5.6. Ese es el promedio. Ahora, si yo pongo como problema, ¿qué pasa si todos los datos, por ejemplo, aumentan en 3 unidades? Supongamos que todos los datos aumentan en 3 unidades. En este caso, supongamos que si los datos aumentan en 3 unidades, los datos pasarían a ser 9, 7, 10, 4 y 13. ¿Y qué pasa con el promedio? El nuevo promedio le voy a llamar sub 1. Para este escenario es la suma de todos los datos dividirlo en 5. ¿Y cuánto sería? 9 más 7, 16 más 10, 26 más 4, 30 a 43. Llegaría a la suma de todos los datos y eso da 8,6. Exactamente, observo que de 5.6 pasa a 8.6, lo cual quiere decir que el promedio también aumenta en las mismas 3 unidades que declaraba aumentar cada uno de los datos desde la situación inicial a la situación final. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, en general, aumento cada uno de los datos, o sea, tengo un conjunto de datos x sub i y con respecto tengo un promedio, pero si yo a todos los datos les añado, por ejemplo, x sub i más a, el nuevo promedio también se transforma y queda como la sumatoria de los nuevos x sub i más a dividido en n. Pero como a es en el fondo una constante que va sumando todos los datos, a los n datos les va sumando a, hace que el nuevo promedio, que vamos a llamar asterisco, sea el promedio original más a, más el número que yo le he incrementado. Y eso es válido para cualquier número. En este caso yo le apliqué sumar 3 a todos, pero también puede aplicarse de cualquier cantidad o restarle cualquier cantidad. Y si yo aumento todos los datos en una cantidad, mi promedio va a aumentar en la misma cantidad que indica el número en cuestión. Lo mismo sucede, en otras palabras, si es que yo, por ejemplo, multiplico todos los datos. O sea, que si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, ahora le voy a llamar, le vamos a llamar igual de x sub i. Y yo, por ejemplo, todos los datos pasan al doble. O sea, mi nuevo conjunto de datos sería 2xi. Así, denotando así como conjunto. El conjunto de los datos pasaría a ser 2xi. Todos los datos multiplicados al doble. Y en este caso, también el promedio, el nuevo promedio, sería el doble de el promedio original. Y en general, o sea, si yo amplifico, por ejemplo, por alfa, todos los datos, o sea, si yo amplifico esto para decirlo más en general, si yo tengo un conjunto de datos y todos los datos los multiplico por una cantidad alfa, llamémoslas por x, el nuevo promedio también se multiplica por alfa, o sea, es alfa por el promedio de datos original. En resumen, ¿qué quiere decir este análisis de la propiedad? Quiere decir que el promedio, si yo a todos los datos, por ejemplo, le sumo una cantidad constante, el promedio va a aumentar en esa cantidad que yo le sumé. Y si yo, por ejemplo, multiplico todos los datos por un determinado factor,
también el promedio se verá afectado de esa misma forma, multiplicándose por dicho factor en cuestión. Ahora bien, analicemos otras propiedades interesantes, pero de otros indicadores, por ejemplo, de la moda, que puede haber en las distribuciones. Una distribución de datos o un conjunto de datos puede tener una moda, dos modas, o más modas, o no tener incluso una moda. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos que está dado por un conjunto, llamémoslo C, y los datos son x1, x2, xn, y esos n datos, yo por ejemplo les quiero sacar su medida de tendencia central y en específico la moda, ¿qué me resulta? Puede no existir moda. Y en este caso se habla de una distribución amodal. O existir una moda, que puede ser lo más común. Y en este caso se habla de una distribución unimodal. O existir dos modas. En cuyo caso se habla de un conjunto bimodal. Bimodal. O también puede existir más de dos modas incluso. Pueden existir infinitas modas, dependiendo de la cantidad de datos que se tenga en el conjunto. En general, si todos los datos son distintos, el conjunto no va a tener moda. No es que, por ejemplo, si estos n datos son distintos, se dice que el conjunto no tiene una moda. No es que tenga en cada valor sea una moda, porque cada valor solo se repite una vez. Pero en ese caso, el conjunto, con todos los datos distintos, no tiene moda. Ahora bien, veamos los casos, por ejemplo, para datos no agrupados, cómo calculamos la mediana. Si tenemos un conjunto de datos, ¿cómo se calcula la mediana de un conjunto de datos? Pensemos en un ejemplo donde vamos a dar los datos ordenados en este subconjunto, ¿ya? Lo voy a marcar ahí. Ya, tengo ese subconjunto de datos. Lo primero tengo que saber cuántos son. Para eso los cuento. Y tengo 2, 4, 6, 9 datos. 9. 9 es impar. Por lo tanto, para calcular la mediana es sencillo. Divido el conjunto en dos conjuntos iguales. 4 para acá, 4 para acá. Y me queda un valor central. Dado que es un conjunto impar, ese conjunto no se le puede asociar un par al valor del medio. Y me quedan 4 para un lado, 4 para otro y uno en el medio. Y el que está en el medio, exactamente en el medio, es la mediana. En este caso se dice que la mediana es 6. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el conjunto tiene una cantidad par de datos? Por ejemplo, supongamos que los datos sean 3, 5, 7, 10, 15 y 18. En este caso, el conjunto tiene una cantidad par de datos, que son 6. ¿Y qué se hace? Se divide en la mitad el conjunto, o sea, 3 y 3. Pero aquí no hay ningún valor. ¿Y cuál corresponde a la mediana? Entonces, al valor promedio de los dos valores que están más cerca de la mitad. En este caso, 7 y 10. Y la mediana corresponde al promedio de esos dos valores. Es decir,
7 más 10 dividido en 2, lo que da 8,5. ¿Ya? Podría ser eventualmente un caso excepcional que los dos valores centrales fueran iguales, en cuyo caso se repite el valor. O sea, si por ejemplo los datos fueran 2, 3, 6, 6, 11 y 15, en este caso el valor central, al ser un conjunto par, son 6 y 6, y por lo tanto la mediana es 6. Y curiosamente, en este caso bastante particular que les dejo ahí, la moda también es 6. La mediana y la moda coinciden. Pero, ¿eso me indicará que el promedio es 6? No necesariamente. El promedio es distinto de 6, de hecho. En este caso, si calculamos el promedio y sumamos 2 más 3, 5, 6, 11, 6, 17, 11, 28 y 15 da 43, la suma de todos los datos. Y lo divido en 6 y eso me da 6 por 7, 42, me da 7, de hecho, 16 periódicos. Por lo cual, ese conjunto tiene moda y mediana igual y el promedio es distinto. Es decir, si la moda y la mediana son iguales, no quiere decir necesariamente que el promedio es igual, ya dado que depende el promedio, toma en consideración todos los datos que tiene la muestra y no solamente algunos, como lo hace la moda y la mediana, que solo toma, en el caso de la moda, el valor que más se repite y en la mediana el valor central, no importando qué pasa con los datos que no se repiten en el caso de la moda, ni con los datos que están para los extremos, como sucede en la mediana. Eso sería por ahora. Muchas gracias.